Hashatán, nada oculto permanecerá que no haya algún día ser revelado. Nada existe que algún día no sea comprendido. Ha llegado la hora de abrir la puerta al pasado, ir al inicio del poder, por otros utilizado. Es la hora de despertar al que duerme latente, atrapado en la cripta del pensamiento. Es el momento, el ahora, de despertar y contemplar la realidad de la existencia. Es la hora de permitir que Dios muera. Es la hora del despertar a la nueva luz de la existencia, siendo dioses de la vida, siendo creadores del mañana, siendo dioses vivos, dioses sin templos ni plegarias. Ha llegado la hora de romper las ataduras, la reverencia y el sometimiento. Ha llegado la hora de despertar al que duerme. Es el momento de soltar los grilletes, liberando las manos de los encadenados. Abandonar las súplicas y los ruegos, la esperanza de un milagro. Es la hora de terminar para siempre con las ataduras de la razón, impuestas en el interés interminable de la redención. Un hombre de mentiras clavado en una cruz, el Redentor, el que cobra por el perdón y paga por realizarlo. Un hombre clavado a una cruz que muchos llevan como protección, pero no ven que solo les recuerda que están muertos en su propia cruz. Clavadas sus manos porque les impiden crear, trabajar, acariciar, subsistir, porque sus manos mentales han sido mutiladas, arrojadas al fuego eterno. Pero no son las manos de quienes condenan, matan, mutilan y destruyen a quienes piensan diferente. A aquellos que usaron sus manos para sembrar y cultivar, mientras los otros en plegarias manipuladoras roban el pan, en diezmos y limosnas, para enriquecer las arcas de un Dios de mentiras que grita: mío es el oro y la plata, porque soy un Dios celoso y corrupto. Abrir las puertas del tiempo, separar las tinieblas de la luz, ahondar en las profundidades recónditas de un tiempo lejano, navegar en la esencia de la vida, la primigenia obra de la creación. Al contemplar la existencia, se descubre que cada cuerpo alberga una energía extraña, diferente, una esencia de poder inconmensurable, la fuerza interior de la vida, tomando forma en sentido del ser. Esa fuerza misteriosa, actuando con los sutiles cambios del ritmo de la vida, se transforma entre luz y oscuridad, avanza en el mismo sentido en todo cuando existe. Nada muere que no renazca, nada aumenta que no disminuya, nada fluye que no retorne a su origen. La mente igual posee esta característica de mutación constante, una eterna lucha por el equilibrio entre dos fuerzas antagónicas, los extremos distantes y cercanos de la libertad, bien y mal. Ingresar a los laberintos de la libertad, tarea ardua y difícil ante tales conceptos, lleva el ser con la autovaloración de sus actos movidos por extraños deseos, tentaciones o inspiraciones, augurios o presagios, incitan el actuar en una dirección u otra, conceptos tan disímiles desde quien los juzga con las diferentes circunstancias de su óptica. La lucha infinita entre dos fuerzas estigmatizadas, una hacia el bien, otra hacia el mal. Tanto se habla del bien que, en su afán de imponerlo, de igual manera se habla más del mal para combatirlo, haciendo del bien un mal peor que aquel que se combate. Entrar al mundo del satanismo es entrar al mundo de Dios, dos extremos de la libertad, las representaciones, oscuridad y luz, bien o mal, con todas las variantes posibles entre la una y la otra, hasta el vórtice misterioso de no encontrar dónde se inicia la una y dónde termina la otra. De Dios, en su supuesto bien, mucho se ha hablado. De hecho, la existencia humana en todas sus culturas, millones de dioses representando el bien, han sido creados por los hombres. El cosmos infinito de las religiones con miriadas de sectas religiosas en adoración a cada dios, templos de piedra, estructuras colosales de increíble belleza, levantados como altares al cielo en búsqueda de uno,
conocimiento alguno de todos los dioses. Millones de ellos, millones les claman en oraciones, súplicas, rezos, implorando una bendición. Pero, a pesar de los millones y millones de dioses, ha existido un solo demonio, representante maligno de la noche, maquiavélico y destructivo, el mal vivo y poderoso, que aún el ejército infinito de dioses y ángeles no lo han podido combatir ni minimizar. Es tal el poder del demonio que cada oración a Dios lo fortalece. Se pregona que el bien terminará dominando el mal. ¿No será que el Dios que tanto se venera es en sí el mal que se debilita para rendirse ante un bien que se considera como el mal? ¿Cuántas iglesias y religiones existen? ¿Cuántos dioses se combaten entre ellos? ¿Cuántas guerras generadas por imponer uno sobre los demás? La guerra de las creencias. Y un solo demonio, por el cual las religiones existen. Si no fuera por ese único demonio, imbatible, incontrolable, prohibido, amo del supuesto mal, ningún dios, ninguna religión existiría. Este grimorio no es para el común de las personas. Las letras atrapadas en estas páginas sacudirán su espíritu hasta el inicio de los tiempos. Llevará su mente al laberinto de la duda, la decepción, la confusión. Creará imágenes ilusorias en su pensamiento. Su alma será transportada en los sueños a lugares que ningún humano ha podido ni podrá imaginar. Escuchará en su mente extrañas voces. Será conocedor de secretos de poder. Llegarán visiones, presentirá momentos de lo profundo de su ser, de lo más íntimo de su espíritu viajero de encarnaciones. La bitácora de sus vivencias se abrirá en el libro de la sabiduría. Este viaje de su mente debe ser lento, meditado. Entrará en los arcanos sagrados del Averno, quitará el velo de las sombras, transitará senderos calcinantes, y cuando su espíritu haya sido estrujado, cuando su mente se haya acercado a la más profunda de las oscuridades, quizá, solo quizá, encontrará el poder máximo del dominio. Y digo quizá, porque solo los grandes, los fuertes de espíritu, los rebeldes, aquellos a quienes este libro los convoca, solo ellos conocerán y aplicarán el poder total de la libertad. De igual manera, a medida que avance en su lectura, algo de dentro de su ser emergerá a su conciencia. Una voz, como un susurro lejano, le hablará. Para otros, los cegados mentales, los inútiles, los incapaces, los que han sucumbido en su espíritu, será un libro de terror infernal. Para otros, serán solo palabras, y palabras sin sentido. Sin duda, se levantarán voces, llegarán los críticos, los pregoneros del bien, los secuaces de Dios. Gritarán herejía y blasfemia. Se rasgarán las vestiduras. Dos en una cama lucharán por esta causa. La división llegará. Pero nada ocurre por azar. Si sus ojos leen hasta el final, un segundo después, será libre y dominará su mundo. Para iniciar este proceso es prudente recurrir a un poco de magia, una forma de unificarse con las energías que existen en el universo. Antes de eso, una pequeña explicación. Bueno, dos explicaciones. La primera, este no es un libro para leer de afán o adelantarse al final. Sin duda encontrará elementos atractivos. Cuidado, es importante conocer cada parte y lo que esconde. De aventurarse será su responsabilidad. La prudencia dicta, vaya paso a paso. La segunda, la forma en que este libro está escrito, se basa en un principio misterioso de unificación. Es algo complejo, pero con un poco de atención lo comprenderá. Toda la sabiduría del universo se encuentra ya atrapada en algún lugar del no tiempo y no espacio. Hemos oído hablar de grandes genios, de grandes inventores, de grandes científicos, y en su gran mayoría, de maneras curiosas y extrañas, han encontrado respuestas a grandes interrogantes. Los llamamos iniciados, genios, superdotados, todos, menos Albert Einstein. Él es un ladrón de ideas de su esposa Mileva Maric. Entonces, se puede deducir que estas personas han nacido con un espíritu predestinado o marcado con esa sabiduría. Lo invito a reflexionar en lo siguiente. Su cerebro es en sí un entramado químico lleno de neurotransmisores,
idéntico en todos los humanos. Un neurólogo identifica las mismas circunvoluciones en todos los cerebros, pero la personalidad es diferente en cada uno. Pero, en lo más profundo del cerebro existe una pequeña glándula en forma de piña, la glándula pineal. Esta glándula posee algo especial. Le sugiero que tenga presente esta parte. Ahora, la sabiduría o el conocimiento no es un factor mental o asociación de información o inspiración. Es una determinada vibración de todo cuanto existe, de forma individual. Digamos que Nikola Tesla, un genio de la electricidad, poseía el conocimiento implícito de la misma o se conectaba con la sabiduría de la electricidad. ¿Quién sabe más de electricidad que la electricidad misma? Sí, él. En sus momentos de meditación, no desarrollaba cálculos mentales, sino se unía psíquicamente con la esencia de su deseo, sintiendo la vibración, transformándola en inspiración que, a su vez, se convierte en impulsos codificables para el cerebro y, por ende, en pensamientos. Como bien lo dijo, le llegaba la inspiración. El universo está plagado de la sabiduría infinita, no al alcance de unos pocos, sino de todos. Un caudal ilimitado de combinaciones energéticas, frecuencias de onda perceptible en estados de relajación, vibraciones no físicas que son captadas por la glándula pineal. Puede sonar descabellado, pero usted lo puede comprobar. En la antigua Grecia existía un viejo arte filosófico, la mayéutica, el arte de parir conocimientos, respuestas, de dentro de cada uno. En sí, se trata de dejar la mente serena, permitiendo que fluya hacia el interior. Al hacerlo, se conecta con lo que usted desea. Al inicio es vago, vacío. Los pensamientos parásitos bloquean el fluir. Pero, si lentamente profundiza, va percibiendo que en su mente aparecen, a manera de recuerdos, información que no sabe por qué lo sabe. Y si intenta hablar de ese tema, sin que prime su voluntad, sin pensar en lo que dice, sino fluir con lo que dice, se sorprenderá de cuánto sabe, sin saberlo. Quien se conecta energéticamente con un determinado conocimiento, no lo aprende. El conocimiento fluye desde su interior. Es quizá la razón por la cual determinadas personas se unen con determinadas vibraciones que, en definitiva, no corresponden con un aprendizaje académico o demuestran una gran facilidad para determinados conocimientos. Tomando en cuenta lo anterior, siendo una hipótesis, si en el universo existe todo el conocimiento, ¿qué sucederá cuando se fluye en la sabiduría de la libertad? ¿Ha tenido presentimientos? Al descubrir un tema afín con su vida sin previo conocimiento, ¿cómo sabe que lo sabe? Para ingresar a este tratado, es importante unirse con la oscuridad. Allí está escondido Satán. La luna posee una extraña influencia, negada, aceptada, supuesta, comprobada, cada cual de acuerdo con sus conceptos, así como su conocimiento sobre el tema concluye con cuál se identifica.